¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestro estilo de vida familiar. Yo soy Miji Velázquez. En este episodio conversamos nuevamente con la farmacéutica Carol Machado para que nos ayude a identificar los riesgos de la automedicación y destacar la importancia de la automedicación responsable. La automedicación puede ser riesgosa e incluso peligrosa y provocar reacciones adversas, interacciones, empeoramiento de las afecciones médicas que se están presentando. Es fundamental consultar a un profesional de la salud para obtener un diagnóstico y un tratamiento adecuados. Hoy en día, la automedicación es un hábito común para diversas necesidades. La gente se automedica para lograr relajación, el aumento de la energía, alivio del dolor de cabeza o problemas digestivos. Siempre hay una razón para que las personas tomen uno de los muchos medicamentos que se han acumulado en la casa. Carol, bienvenida nuevamente a nuestro estilo de vida familiar. Muchas gracias por la invitación de nuevo, Miji. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Qué es la automedicación? Bueno, la automedicación se entiende como consumir medicamentos o sustancias por cuenta propia o por recomendación de amigos o familiares. Estamos muy acostumbrados a que ante, por ejemplo, un dolor de cabeza, siempre tenemos un medicamento para el dolor de cabeza en casa. Cólicos, dolor de panza o quizás una gripe. Siempre tenemos un medicamento o salimos corriendo a comprarlo a la farmacia. O si algún familiar nos ve con dolor de panza o con cualquier padecimiento, es fácil para ellos decirnos, ay, tómate esto, que yo me lo tomé y a mí me sirvió. Entonces sí, la automedicación es eso, tomar medicamentos o consumir sustancias sin la recomendación médica, por cuenta propia. ¿Por qué es peligroso automedicarse? ¿Qué riesgos implica? Básicamente porque tú en un momento determinado te puedes tomar un medicamento para el dolor de cabeza, pero si ese dolor de cabeza es recurrente y todos los días tomas el medicamento te va a aliviar, pero tú no sabes lo que te está causando el dolor de cabeza. Igualmente un dolor de estómago, un dolor en el pecho, un dolor muscular, por ejemplo. Uno de los mayores riesgos de la automedicación es enmascarar un padecimiento o una enfermedad que puedas tener y que estás cubriendo con el medicamento. Otro riesgo es la sobremedicación, porque te puedes tomar más de la dosis que necesita tu cuerpo en ese momento para aliviar un malestar, o por el contrario tomar menos de lo que necesitas. Y otro de los riesgos que son importantes es en la mezcla de medicamentos. A veces no consideramos si estamos tomando medicamentos para enfermedades crónicas y necesitamos, por ejemplo, como decías, energía o sencillamente algo que nos ayude a descansar bien, o un relajante muscular, y mezclamos los medicamentos y no nos damos cuenta de que esos medicamentos pueden tener interacción y nos pueden causar un daño peor que lo que estamos tratando de aliviar. Algunas personas conscientemente no saben, estoy tomando esto. ¿Cuáles son las señales o las banderas rojas que me indican, me estoy automedicando, tengo que parar? Fíjate que la automedicación y lo que estamos hablando hoy día es que debe haber una automedicación responsable, porque como bien decías, ya es una costumbre que nosotros podamos tomar un medicamento y que tengamos medicamentos en casa para no salir corriendo a la hora de un dolor o de una fiebre o de un malestar. Sin embargo, tenemos que ser conscientes, es un tema de conciencia, de saber que si yo estoy tomando medicamentos de base porque tengo una hipertensión, porque tengo diabetes, porque tengo problemas de grasas en sangre, no debo tomar cualquier otro medicamento a la ligera. Si yo tengo otro padecimiento, algo más leve, algo más simple, como un dolor de cabeza o gripe o dolor de estómago, debo primero consultar al farmacéutico en la farmacia, que nos puede dar una asesoría, o directamente ir al médico para que el médico pueda hacer un diagnóstico adecuado y prescribirnos la medicación que necesitamos. Es decir, que la automedicación responsable implica consultar con un especialista. No necesariamente, porque estamos hablando de automedicación, es decir, yo estoy consumiendo el medicamento por mi propia cuenta o por recomendación de alguien más. De eso se trata la automedicación, porque de otra manera sería sencillamente una prescripción médica. Cuando nosotros no sabemos o no conocemos de medicamentos, y aún conociendo,
Cuando tenemos muchos síntomas o cuando tenemos un síntoma de manera muy recurrente, es importante conocer cuál es la opinión médica, cuál es el diagnóstico. La recomendación siempre, siempre, siempre va a ser buscar la recomendación médica. Pues porque el médico es el especialista, es el que conoce el cuerpo, cómo se comporta cuando está sano, cuando está enfermo y qué es lo que puede estar necesitando de acuerdo a la sintomatología que tiene el paciente. De allí la importancia de que nosotros busquemos la recomendación médica ante un padecimiento que sea crónico, constante. Ahora bien, hay padecimientos que no son tan graves. Un dolor de cabeza que nos ocurre una vez al mes, una vez cada 2 meses, una comida que nos cayó mal y sentimos un malestar en el estómago, nos golpeamos y bueno, nos duele el golpe que nos dimos, o trabajamos mucho y sentimos dolores musculares. Hay medicamentos que nosotros podemos adquirir, que son los medicamentos OTC o de venta libre, que los podemos encontrar en cualquier farmacia o en algunos supermercados, que pueden tratar ese padecimiento que es leve sin ningún tipo de problema. La ventaja de los medicamentos OTC o de los medicamentos de venta libre es que son muy seguros para su consumo. Y mientras nosotros consumamos, por ejemplo, una tableta para el dolor de cabeza que nos da una vez cada cuaresma, no hay ningún problema. El problema está cuando no solamente nos tomamos el del dolor de cabeza, sino que si tenemos algo de congestión nasal, también nos tomamos un antigripal que también tiene un analgésico y no nos damos cuenta, y de repente nos duele el estómago y también nos tomamos algo para el estómago y estamos haciendo mezclas de medicamentos. Y si adicional a esa mezcla de medicamentos que se suponen seguros para el cuerpo, nosotros tomamos otros medicamentos que ya han sido prescritos por el médico, estamos corriendo un riesgo gravísimo, porque estamos mezclando drogas que pueden tener una interacción negativa en nuestro cuerpo. Es muy importante, repito, que una persona que no tiene una afección de base, que no toma medicamentos prescritos por el médico y que tiene sus medicamentos en casa como para primeros auxilios, algo sencillo, algo que ocurre de vez en cuando, no hay inconveniente. Pero si usted tiene enfermedades de base y sobre esa enfermedad de base hay una gripe, dolores de cabeza recurrentes, mareos, desmayos, vértigos, etcétera, lo mejor es buscar la recomendación médica. Hay personas que cambian la dosis o la frecuencia de un medicamento para tratar una enfermedad de base. En lugar de tomármela diario, como me dijo el médico, voy a tomármela día por medio. ¿Qué pasa cuando esa persona hace eso? ¿Eso es automedicación? Sí, eso es automedicación, porque estás tomando decisiones sobre el medicamento que está entrando en tu cuerpo y decisiones que por lo general van a traer consecuencias negativas en tu cuerpo. Porque es distinto cuando el médico te prescribe una medicación, tú te tomas el medicamento y te sientes mal o te da una reacción alérgica y no identificas en el momento que es el medicamento. Y cuando te toca la siguiente dosis, vuelves a tener ese malestar y te das cuenta, no es el medicamento, y lo dejas de tomar. Porque allí tendrías que ir al médico y explicarle al médico que estás teniendo un efecto adverso. El médico, en este caso, puede entonces hacer los cambios que tenga que hacer en el medicamento. Pero si es un medicamento que comienzas a tomar y te va bien con el medicamento y como te sientes bien, decides suspenderlo o decides tomarlo con frecuencia más amplia, o al contrario, algo para el dolor muscular. El médico me dice que me lo tengo que tomar cada 8 horas y yo comienzo a tomármelo cada 6 o cada 5 o cada 4 porque el dolor lo sigo sintiendo. Estás corriendo el riesgo de una intoxicación por medicamentos. Estás tomando más de lo que debes tomar. Y un ejemplo clarísimo que me viene a la mente es el ejemplo de los antibióticos. A veces los médicos nos prescriben antibióticos porque tenemos una infección que ya ha sido determinada por exámenes de laboratorio. Y a los 3 días yo me siento bien, entonces lo dejo de tomar. Eso trae un riesgo para la salud tremendo, porque los antibióticos o el tomar los antibióticos equivocadamente puede provocar resistencia bacteriana. Y eso lo que trae más adelante es
que cuando yo realmente necesite ese antibiótico, no me va a hacer efecto, porque las bacterias se hicieron resistentes a ese medicamento. Una vez más, si el médico da una prescripción y comienzo a tomarme el medicamento y estoy bien, me cae bien el medicamento, lo ideal es hacer el tratamiento tal cual como el médico lo prescribió. Con mucha regularidad he escuchado a personas cambiando la dosis, cambiando la frecuencia. El uso de antibióticos también algunas veces es indiscriminado. En ese sentido, me gustaría que nos explicaras las ventajas de los medicamentos de venta libre, pero también lo que implica la automedicación responsable frente a esas ventas libres de medicamentos. Tocando el tema de los antibióticos, para tocar un punto que faltó allí, a veces lo que ocurre es que el médico nos prescribe el antibiótico y me tomo solamente la mitad de las tabletas porque ya me sentí bien y me lo dejé de tomar. Esas tabletas siguen estando en casa. Cuando yo comienzo a sentirme mal de nuevo, empiezo a tomarme el antibiótico que tengo en la casa, el que me quedó de la vez pasada, y me vuelvo a sentir bien y ya lo dejé de tomar. Eso es un abuso del medicamento, porque lo estoy tomando de manera indiscriminada, lo estoy tomando de manera errónea y no se debe hacer. Y eso aplica para todos los demás medicamentos y eso trae consecuencias sobre el organismo. Los medicamentos OTC o los medicamentos de venta libre, la principal ventaja que tienen es el poder adquirirlos fácilmente, el tenerlos a la mano para una dolencia o una afección que no es grave, que no es complicada. Es muy sencillo ir a una farmacia a adquirirlo y también implica un ahorro para el bolsillo porque no tienes que salir, ir al médico, pagar la consulta médica y luego ir a la farmacia, pagar la medicación, etcétera, etcétera. Entonces, ventajas, ahorro económicamente hablando y la oportunidad de tenerlo al alcance de tu mano. Ahora, desventajas que tiene la automedicación es una, el desconocimiento de las interacciones medicamentosas. Porque si yo empiezo a mezclar esos medicamentos, como decía anteriormente, por muy seguros que sean para el organismo, si yo los mezclo, no sé qué interacciones puedan tener dentro de mi cuerpo y qué consecuencias puedan traerme. Generalmente esas consecuencias con los medicamentos OTC no son tan graves, pero, por ejemplo, si yo me tomo un medicamento que es para la alergia y adicionalmente me tomo un medicamento que es para el dolor de cabeza, el medicamento que es para el dolor de cabeza puede disminuir la acción del medicamento antialérgico. Y eso tú no lo sabes. No tienes la acción que quieres como antialérgico y dices, no, ese medicamento no funcionó y vas y te compras otro. Pero resulta que no es que no funciona, sino que lo mezclaste con algo que disminuye la acción de ese medicamento. O viceversa. Fíjate que la mayoría de los antialérgicos tienen analgésico, antialérgico y descongestivo. Pero muchas personas se toman eso y adicional se toman un analgésico. O sea, están doblando la dosis del analgésico. Y ese doblar la dosis te puede traer consecuencias que te pegan al estómago, porque estás metiéndole una cantidad de medicamentos. Recordemos que los medicamentos son drogas y son químicos, y estamos introduciendo químicos en nuestro cuerpo, que se supone que nos van a hacer bien si los tomamos bien. Pero si no somos conscientes y los tomamos indiscriminadamente, sin ver qué es lo que estamos haciendo, sin detenernos un momentito a pensar qué estoy haciendo, o por lo menos acercarme un momentito a la farmacia y hablar con el farmacéutico que nos puede dar una orientación, o ir hasta la consulta médica, estamos corriendo riesgo, nos estamos arriesgando nosotros, estamos arriesgando nuestra vida, estamos arriesgando el bienestar de nuestros órganos, porque estamos introduciendo una cantidad de químicos en nuestro cuerpo que quizás no necesitamos. Esa es la principal desventaja de la automedicación. Por eso estamos hablando de que la automedicación debe ser responsable. O sea, no que no te automediques, sino que lo hagas responsablemente, que sepas qué es lo que estás haciendo. Y que si no estás claro, puedas buscar el consejo farmacéutico o el diagnóstico médico. Para puntualizar
en lo que debe ser medicación responsable. Saber bien lo que estamos tomando, reconocer, estoy tomando esto y no lo puedo mezclar con esto, porque repotencia o disminuye la acción del medicamento. Todos los medicamentos, para que tengan su efecto, necesitan un periodo con una frecuencia de consumo y una dosificación por toma. Correcto. Fíjate que en el caso de los medicamentos OTC, a nivel mundial, y es obligatorio que tanto en la caja como en el inserto te dé toda la información sobre el medicamento. ¿Cuál es la dosis que debes consumir? ¿Cuántos miligramos tiene? ¿Cuál es la fórmula del medicamento? ¿Cuándo se debe tomar? ¿Cuáles son las situaciones adversas que puedes tener? Es decir, toda la información que el paciente necesita conocer está directamente en la caja o en el inserto. En el caso de los medicamentos con prescripción, no. Porque si bien tienen un inserto, justamente porque la dosificación la va a decir el médico. Claro. Porque los medicamentos que son con prescripción, si son medicamentos que si te los tomas inadecuadamente te pueden causar consecuencias que te pueden llevar inclusive hasta la muerte. Los medicamentos con prescripción se tienen que tomar, se tienen que consumir de acuerdo a lo que diga el médico. Los medicamentos sin prescripción se deben tomar de acuerdo a las instrucciones que están en su caja o en su inserto. Y también se puede tomar en cuenta la recomendación farmacéutica. Lo más importante de todo esto es tener conciencia. Los medicamentos son drogas. Por muy seguros que los veamos, tenemos que tomarlos como se deben tomar. Los medicamentos que son para adultos, los deben tomar los adultos solamente. Los medicamentos que son para niños, los deben tomar los niños solamente. Si tenemos una cantidad de medicamentos en casa, debemos tomar la cajita y revisarlos, porque muchas veces también ocurre que vamos almacenando y esos medicamentos se van venciendo. Entonces, pendientes también del tema de los vencimientos. No seamos nosotros portadores de información hacia otros respecto a lo que nos hizo bien a nosotros, pero quizás para el otro no funcione. Seamos responsables con nosotros, con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Excelentes consejos, excelentes palabras de reflexión para cerrar este episodio. Muchísimas gracias, Carol. Quedas invitada para otro episodio que vamos a hacer. Recuerden que aunque los expertos en salud subrayan la importancia de ser dueños de nuestro bienestar físico y mental, es crucial buscar ayuda médica para prevenir problemas de salud graves. Si usted tiene alguna duda de lo que está tomando, por favor, consulte con su médico. La automedicación puede tener efectos perjudiciales permanentes en nuestra salud, por lo que es recomendable abstenerse de hacerlo y, como bien lo dijo Carol, disuadir a otras personas de hacer lo mismo. Si te pareció interesante este episodio, compártelo con tus familiares y amigos. Suscríbete en cualquiera de las plataformas donde escuchas tus podcasts, déjanos tu like y comentarios. Haciendo esto, nos ayudas a crecer. Yo soy Mije Velázquez. Nos encontramos en un próximo episodio de nuestro estilo de vida familiar, un lugar en la red para hablar de matrimonio, familia y estilo de vida. Chao, chao.